Para muchos la nueva religión del siglo XXI, la ciencia, la que nos ha hecho superhombres. Gracias a la ciencia hemos llegado a la Luna, estamos explorando el espacio. Gracias a la ciencia es que ustedes pueden verme ahora mismo y también pueden escuchar este podcast. Tengo que reconocer que me encanta la ciencia, aunque buena parte de ella no la comprenda. Por ejemplo, incluso cuando hablamos de física teórica y nos hablan de multiversos y de realidades paralelas, casi que me parece ciencia ficción. Tengo que decir también que hay partes de la ciencia que no me gustan. No es que no me guste la ciencia, algunos científicos no me gustan, ya que con su escepticismo no paran de atacarnos porque nosotros hablamos de otro tipo de temas, como es, por ejemplo, el caso de los ovnis o otras cosas. Pero sí reconozco que hay una ciencia cada vez más valiente. Científicos, por ejemplo, que están investigando qué hay más allá de la muerte, como es el caso, por ejemplo, de Sam Parnia o de Pim Van Lommel. O sea, hay una ciencia valiente que es la que a mí más me gusta, que es capaz de transgredir, es capaz de abrir nuevas fronteras del conocimiento. Y eso es algo que me parece maravilloso. Pero hay una cosa muy importante, no sé si la saben ustedes. La ciencia está hecha por seres humanos, como usted y como yo. Y como está hecha por seres humanos, la ciencia tiene un montón de imperfecciones. No porque su método no sea infalible, que creo que en cierta medida sí puede llegar a ser infalible, pero bueno, ha hecho que puedan ver esta retransmisión. Pero como está hecha por seres humanos, tienen los defectos, virtudes que puede tener usted y que yo. Y uno de los mayores defectos que tiene el ser humano es que nos encanta decir mentiras. Y un día hablé con un amigo que hace muchísimo tiempo que no estaba por aquí, por Oculto Tras la Sombra, y que además es la primera vez que le vais a poder ver desde que hacemos los programas ya, los podcasts ya grabados, es mi buen amigo David Zurdo, que ya mismo le voy a dar paso. Simplemente comentaros que, bueno, él tiene un perfil donde él sí ama la ciencia, tiene preparación científica, aunque se dedique hoy día a ser guionista de televisión. La ciencia, lo que nos ha hecho que seamos lo que somos a día de hoy, la ciencia que ha transformado la sociedad, las revoluciones industriales y la economía se crearon gracias a la ciencia y a la tecnología. Así que vamos a darnos un repaso por las maravillas de la ciencia y también por sus miserias. Buenas noches, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Oculto Tras la Sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Como sabéis, me dedico también a hacer viajes de autor. El próximo septiembre y octubre de este año a Egipto. Así que si os animáis, echarle un vistazo a una página web que es viajesjuanjesusvallejo.com y ahí tenéis toda la información de los próximos viajes de autor que voy a hacer. Repito, septiembre y octubre de este año, Egipto. Qué hermoso es navegar por el Nilo. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juan G., un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este podcast, David Zurdo, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores aquí de Oculto Tras la Sombra. Ya sabes que si disfrutas este contenido, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso le ayuda mucho a Juan G., y en esta oportunidad, Juan G., hablando sobre una temática que siempre me ha parecido muy interesante. Gracias a la ciencia hemos podido avanzar no solo como especie, sino como civilización. Gracias a la ciencia, personas como quien les habla, que hemos tenido varias intervenciones quirúrgicas, estamos aquí hablando y compartiendo con ustedes. La ciencia ha sido un faro de luz que nos ha permitido evolucionar muchísimo, pero también y en específico en este espacio vamos a hablar sobre algunos de los bulos, algunos de los engaños, incluso atribuidos a algunas de las mentes científicas más brillantes de toda la historia, así que va a ser un programa imperdible para todos aquellos que amamos a la ciencia y que también sabemos que en medio de la misma hay que buscar la verdad en medio de un enorme mar de mentiras. Efectivamente, es que la ciencia, como cualquier actividad humana, pues tiene luces y sombras. Gracias a la ciencia hemos llegado a la Luna, o gracias a la ciencia pueden ver esto,
y gracias a la ciencia se creó la bomba atómica y acabó con muchísimos miles de personas. Y nos tiene así como una especie de espada de Damocles a día de hoy, porque lo peor es que ese tipo de armas las tienen políticos y esos son mucho peores que los científicos. Pero bueno, aparte de toda la demagogia que estoy metiendo, el que sabe un montón de ciencia, que hacía muchísimo que no estaba en Oculto tras la sombra, es mi buen amigo David Zurdo. David, ¿qué hay, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches, ahí en España. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanje. Muy buenas noches, Alejandro. Pues aquí estupendamente. Muy bien, amigo. Oye, a ti te encanta la ciencia porque tienes formación científica, ¿vale? Sí, Incluso tienes un libro súper recomendado. ¿Cómo era el título? Que hablas de ciencia. Yo lo tengo porque tú me lo pasaste. Sí, tengo varios ensayos que hablan de ciencia, pero uno de ellos es más allá de los límites, creo que era el título. Más allá del límite, sí. Más allá del límite. Más Y allá es un del libro que recopila muchos artículos periodísticos que tienen que ver con esas fronteras de la ciencia, donde se juntan un poco la ciencia con la ciencia ficción, con el misterio también un poquillo, ¿no? Pero todo, digamos, hecho de una manera muy rigurosa y muy seria, como debe ser siempre, ¿no? Tanto la ciencia como el misterio como la ciencia ficción. Porque se nos olvida, por ejemplo, que hay científicos como Albert Einstein que apoyó, por ejemplo, todos los experimentos que se hicieron en parapsicología por parte de J.B. Rim y que hizo incluso, por ejemplo, el prólogo de un libro que fue Mental Radio y dijo que había que tener esto en cuenta. Me parece maravillosa la postura de Albert Einstein porque hay otros científicos que son de un escepticismo. Bueno, yo no los llamo ni escépticos, yo los llamo negacionistas. O sea, esto no me perturba, no existe, ya chao. Sí, porque de hecho Einstein, más que apoyar, por ejemplo, en el caso de Mental Radio, ¿no? El libro de Upton Sinclair, lo que dijo es que Upton Sinclair era un hombre riguroso y que lo que él estaba estudiando había que tenerlo en consideración, con lo cual dijo algo muy razonable, ¿no? Nada extraño. Es algo que debería todo el mundo más o menos compartir. Yo creo que de todas maneras los científicos que son, vamos a decir, negacionistas de otras cosas que quizá quedan fuera de lo que de su amplio, de su campo de visión, ¿no? También hay que aceptarlo, pero separarlo de su labor como científicos. Es decir, un científico puede tener un nivel altísimo y luego en otras cosas pues ser una persona que no tenga ese mismo nivel. Esto ocurría, Gustavo Bueno, aquel filósofo español tan famoso hace unos años, decía que había personas que podían tener, por ejemplo, un neurocirujano, podía tener creencias completamente extrañas y separadas de su labor como científico en ese caso. Un neurocirujano al fin y al cabo no deja de ser eso, pero que son compatibles. Es decir, la mente al final es el verdadero misterio. Entonces podemos ser personas muy abiertas en una cosa y muy cerradas en otra, ¿no? O sea, que quiero decir, no estoy defendiendo a nadie, Juan, que simplemente estoy diciendo que al final, bueno, cada uno es como es. Es súper sensato lo que estás diciendo. Por ejemplo, estaba pensando en Michio Kaku, que ha participado ya en varios congresos OVNI y que habla de ovnis tranquilamente y que dice que esto hay que tenerlo en cuenta. Y le han puesto a parir. O sea, ¿y por qué? Pues solo porque ha participado. Pues es algo que no es justo, pero bueno, oye, cada uno. Que sí, y la ciencia está hecha por seres humanos y somos tremendamente imperfectos. Así que nada. Oye, tú hiciste un artículo hace muchísimos años sobre la ciencia y algunos científicos que habían mentido, ¿vale? Que eran mentirosos. Sí. Y tú arrancas este artículo de una forma muy curiosa y es que hablas de un experimento, el experimento Sokal, ¿vale? Que prácticamente ese experimento lo que nos demuestra es que cualquiera, si se digamos, envuelve de un halo de rigurosidad, puede ser un mentiroso, pero tremendo, ¿no? Sí, es que has dicho que los científicos son seres humanos, efectivamente, y los humanos, casi todos, estamos, vamos a decir, sujetos a las mismas pasiones. A veces son bajas pasiones y otras veces son pasiones elevadas. Por ejemplo, podemos querer dinero, podemos querer tener poder, podemos querer reconocimiento. Todo esto pasa en la ciencia, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo más, porque la ciencia también necesita tener resultados. Cada vez el ser humano pide resultados más rápidos. Todo esto ocurre, ¿no? Pero esto fue en los años 90. Alan Sokal era un científico importante, un físico de la Universidad de Nueva York, que dijo, voy a demostrar cómo algo que él había observado. En muchas publicaciones se utilizaba una gran cantidad de verborrea científica, pseudocientífica, pero bueno, o científica, pero sin entender muy bien los conceptos, que hacía que se publicasen textos que en el fondo no decían nada o no tenían una profundidad verdaderamente seria, pero a veces en revistas o en periódicos, publicaciones en general que tenían un nivel. Entonces él dijo, voy a hacer un experimento con un compañero, con Brigmont, otro científico, en este caso de la Universidad de Lovaina. Lo que hizo fue escribir un artículo que envió a una importante revista cultural de Estados Unidos que,
tenía una cantidad de verborrea, digamos, manejaba conceptos científicos que no tenían nada que ver con otros textos que estaba escribiendo o que se unían a este artículo. Y de hecho, el propio título del artículo ya es de cachondeo, porque decía: transgrediendo las fronteras hacia una hermenéutica transformacional de la gravitación cuántica. A saber qué quería decir esto. O sea, no lo entendía ni él. Bueno, el caso es que se publica el artículo en 1996 y nada más publicarse el artículo, él publica otro artículo en otra revista más seria, digamos, pero la otra también lo era, en la que en este nuevo artículo explica cómo había hecho esto y que eso estaba ocurriendo muchísimo en el mundo vamos a decir, de la transmisión cultural relacionada con la ciencia, y no solo con la ciencia, en todo el mundo. Entonces, este experimento se hizo muy famoso, levantó muchísimas ampollas, porque claro, se veía que esto efectivamente ocurría, que la charlatanería estaba también dentro del mundo de la ciencia y que esa erudición superficial, como él la definió, pues estaba a la orden del día en muchas publicaciones. Entonces, por eso fue tan importante, ¿no?, el caso de Alan Sokal, que no es que desenmascarase a ningún científico haciendo ningún tipo de actividad falsa ni nada por el estilo, pero sí quiso denunciar que dentro de las publicaciones en general había mucho eso, erudición, pues prácticamente superficial y falsa, que no tenía nada que ver. Efectivamente, y que cualquiera podía, cualquiera no, cualquier persona que tuviera ya, digamos, una amplia reputación científica, si quería, nos podía meter una bola bastante importante haciendo uso de esa verborrea que está diciendo David Zurdo. Bueno, quienes son unos genios en eso son los políticos, ¿eh? O sea, eso sí tienen todos un máster. Sí, lo que pasa es que no tienen, perdóname, no tienen, o sea, sí son unos genios en esto, pero no tienen ni siquiera erudición superficial, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Juanje, hay un caso muy llamativo precisamente sobre eso que nos señalaba David, el de Yoshitaka Fuji, que es conocido como uno de los impostores más prolíficos de la historia en el ámbito de la ciencia. Un hombre del cual se dice que publicó más de 183 artículos científicos, de los cuales se han podido derribar muchos de ellos. Básicamente, este era un experto japonés en el ámbito de la anestesiología, y era una persona que se valía precisamente de lo que nos decía David, de un lenguaje técnico muy complejo, pero lo comenzaron a desenmascarar porque resulta que él en sus estudios y en sus artículos científicos citaba una gran cantidad de instituciones de investigación de Japón, también nombres de colegas, de galenos, y muchos de ellos desconocían que hacían parte de estos artículos, de estos estudios. Comenzaron obviamente a sentar la voz de protesta: bueno, ¿y yo por qué aparezco en un artículo si yo ni sabía que esto existía, ni sabía que esta investigación se había hecho? Y de esa manera comenzaron a desenmascarar, le reitero, a uno de los impostores más prolíficos de la historia en Japón, Yoshitaka Fuji, un anestesiólogo que pasó a la posteridad por ser uno de los más grandes embaucadores en la historia de la ciencia. Bueno, pero si es que, vamos a ver, el problema que hay con la ciencia, además, es eso, es que hay gente que puede utilizar la ciencia para mentirnos y engañarnos. Yo creo que el mayor escándalo que ha habido, ¿no?, en los últimos años en la historia es lo de la rubia esta, ¿cómo se llamaba? La que creó la empresa Theranos. Sí, no recuerdo el nombre, pero sí, la que creó los análisis de sangre. Os lo voy a decir ahora mismo. Sí. ¿Cómo se llamaba? No, y además fue, claro... Elizabeth Holmes. Sí, ahora ¿vale? Está en la cárcel, claro. Sí, desde hace unos días, gracias a Dios, está en la cárcel. Pero esta tía engañó a todo Silicon Valley, a todas las mayores empresas punteras tecnológicas del mundo que están en Silicon Valley, y los engañó a todos, supuestamente que tenía un aparato que nada, te hacía análisis de sangre solo con una gotita, y es que el aparato nunca funcionó. Es que es más heavy todavía, y recaudó miles de millones de dólares. O sea... De todas formas, te voy a decir una cosa, tienes suerte de estar en el siglo XXI, porque un caso parecido ocurrió a principios del siglo XX, concretamente durante la Primera Guerra Mundial, que fue un médico, un médico en este caso estadounidense, el doctor Shearer, que dijo que había creado un nuevo sistema para hacer radiografías que si eran capaces de radiografiar los daños en los tejidos blandos. Claro, esto para una guerra era fundamental, porque un balazo, si hacía un daño en un hueso se veía en una radiografía, pero si hacía un agujero en el hígado, por ejemplo, pues eso no se veía. Y para poder tratarlo, curarlo y salvar vidas era esencial.
esto fue una manipulación, no era real. Como Shearer era sargento en el ejército de Estados Unidos y él estaba en Inglaterra en ese momento, fue juzgado. Y lo condenaron a muerte, nada menos. Lo que pasa que, bueno, él le conmutaron la pena, estuvo en la cárcel, pero murió en prisión. O sea que esa mentira tan cara del doctor Shearer, en este caso, pues no es más que pasar un tiempo de cárcel. O sea que menos mal que está en el siglo XXI, ¿eh? Dios santo, pues qué locura. Pero sí, es como estaba recordando ahora mismo también, por ejemplo, estudios que se hicieron hace muchas décadas, estudios científicos, al favor del tabaco. Sí, ¿Vale? pero eran pagados por las tabaqueras, ¿eh? Claro. Es que, claro, aquí también hay que tener en cuenta eso, que eso ya no es errores, ni es... No, eso es algo que está hecho adrede para conseguir dinero. Claro, pero fíjate, estamos hablando del tabaco o, por ejemplo, del azúcar. Sí. Que también hay una polémica ahí tremenda y lo llaman hasta la conspiración del azúcar y tal, de que realmente las grandes industrias que nos venden un montón de azúcar y alimentos ultraprocesados y tal, pues juntaron un montón de científicos y la ciencia pasa a un segundo plano cuando te dan pasta. Bueno, claro. Eso le pasa no a los científicos, a los políticos, a los periodistas, a los futbolistas o a cualquier ser humano. No vayamos ahora... Pero también pasa al contrario, es decir, también hay muchísimas cuestiones. Por ejemplo, todos damos por hecho ahora mismo que los antioxidantes son estupendos para la salud, ¿no? Sí. Bueno, pues no hay ningún estudio científico absolutamente contundente que demuestre que los antioxidantes son positivos y buenos para la salud. Digo, tomarlos como complementos vitamínicos, como algo externo. Los que fabrica el cuerpo, los que produce el cuerpo, sí. Esto en los años 50 surgió en Estados Unidos, se hizo popular, la gente se lo cree y ahí queda. Entonces, y claro, hay quien tampoco le interesa decir que no sea así. Sí que hay algún estudio que dice que el exceso de antioxidantes está relacionado con algunos tipos de cáncer, por ejemplo. O sea que cuidado con estas cosas. Claro, cuidado con estas cosas. No lo sabía, pero eso que me siempre, está contando mucho siempre más hay que intereses. No, pero a ver, es una cosa mínima, ¿eh? O sea, quiero decir, en principio, esto es como la alimentación. Por un lado, se puede cuestionar. Yo siempre pongo de broma un caso, que es el de Winston Churchill, porque primero que él decía que para llegar a viejo había que beber, fumar y no hacer nada de ejercicio. Luego, él vivió 90 años cumplidos. Bebía, fumaba, o sea, efectivamente estaba gordo, no hacía ejercicio y además el estrés de 2 guerras mundiales. Claro, esto demuestra que no hay una fórmula ni para vivir más, ni para vivir menos, no existe esa fórmula. Lo cual no quiere decir que muchos de los estudios no tengan, digamos, un gran valor. Es mejor, porque como uno no sabe su genética, digamos, las condiciones en las que vive, que también activan o desactivan genes, todo esto puede hacer que vivas más o menos. Como no lo sabemos, hombre, pues intentemos ser saludables. Pero que a veces también se exagera con lo que de pronto se convierte en una maravilla, lo que os decía, los antioxidantes de pronto son la panacea. Bueno, pues tampoco son la panacea, ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. El azúcar también, por otro lado, se ha demonizado y nos olvidamos de que en pequeñas cantidades el combustible del cerebro es el azúcar. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, es muy complejo. Estaba acordando el típico ejemplo, ¿no? De ahora que está tan de moda esto de ser vegano y tal, y cuidarse mucho. Hitler era vegano y era astemio. Y no era precisamente una hermanita de la caridad. Y no era el tipo más saludable tampoco, Juanje. Tenía muchas patologías. Sí. Además, porque su médico le daba una serie de compuestos. Claro, en aquella época no se sabía que era tan malo eso. Y luego, además, algo terrible es que, claro, su alimentación se basaba, y esto no es una broma, en gran parte en purés de alubias. Entonces, claro, él purés de alubias sería un pedorreta que lo flipa. Ahí va, claro, unas ventosidades, pues imaginaos. O sea que, por si fuera poco, Hitler, pues también eso. No, sin comentarios lo del tema de Hitler y sus ventosidades. Aunque un tipo bastante fétido, hablando de bulos y quedándonos en la época de la cual nos hablaba David, la Primera Guerra Mundial, se conoció, y me atrevería a decir que es uno de los más importantes de la historia, el del hombre de Piltdown, que fue conocido en su momento como el eslabón perdido, como la ciencia por fin demostraba que existía una especie que realmente era el enlace entre los primates y el hombre moderno. Y todo esto se remonta al año 1907, cuando en Alemania encuentran algo que se conoció como el Homo heidelbergensis, que lo encontraron en Heidelberg, en una ciudad de Alemania. Y años después, científicos británicos Charles Dawson y Smith Woodward comentaron haber encontrado un hallazgo que realmente iba a cambiar y iba a obligar a reescribir los libros de historia. Este hombre de Piltdown, una localidad relativamente cercana a Londres,
mostraron en su momento una documentación en la cual se demostraba que realmente este era el eslabón perdido que había sido buscado por la ciencia durante mucho tiempo, hasta que en 1953 una gran cantidad de científicos comenzaron a reexaminar este tipo de investigaciones y se dieron cuenta que fue un bulo histórico tremendo y que en realidad se trataba de los restos óseos de un hombre del medievo que había sido mezclado con dientes de chimpancé. Imagínense, hasta 4 décadas después se levantó este bulo. Lo más grave de todo esto, Juanje, David y espectadores, es que se comenta que Sir Arthur Conan Doyle fue una de las figuras principales para que este bulo cobrara tanta relevancia en aquel entonces, esa primera mitad del siglo XX. No es que se tardó 40 años, David, sí, David, pero es que, a ver, ese Conan Doyle tenía una casa en Piltdown. O sea, tenía una casa por allí y era muy aficionado a las bromas. Esto es bien sabido. Entonces, claro, que pudiera haber sido incluso él. Esto es, vamos a decir, una especulación histórica, pero muy bonita y muy plausible, ¿no? Que el creador de Sherlock Holmes fuese el que creó también este hombre de Piltdown. Y claro, además tiene elementos, es que lo más curioso, como decías, esa mezcla de dientes de simio, de cráneo humano, de una mandíbula también que era, no sé si era de un chimpancé o algo parecido, sí. Pero es que había también algunas herramientas. Y una de esas herramientas estaba tallada, como, digamos, sobre la base de un palo de cricket. Es decir, que el que lo hizo realmente quiso reírse de verdad de la ciencia británica. La ciencia británica es de las más importantes del mundo, o sea, aquí no vamos a decir lo contrario, pero aquí se demostró que, oye, hasta los mejores se equivocan, porque fueron 40 años de creerse que tenían allí el monumento nacional. De hecho, hubo en Piltdown, o sea, se decía que era eso, la conexión entre el ser humano antiguo, o lo previo al ser humano, y el ser humano moderno, que todo esto está un poco descartado, ¿no? En el sentido de eso de buscar el eslabón perdido, pero en aquella época se creía y se pensaba que se había hallado allí, y bueno, todo fue, al parecer, una broma. No, pero fue esa es tremenda, ¿eh? O sea, esa me parece tremenda porque es que estamos hablando de que el engaño duró 40 años, que a día de hoy nos puede parecer un poco tonto. Le había hecho un estudio de ADN en condiciones o algo, pero bueno, digamos no existía, que lo mejor claro, no existía, pero aún así sí había grandes expertos en anatomía, además, historia, para decir, oye, si esto es un batiburrillo que me habéis hecho, que lo flipas. Le has puesto de un mono con tal, con una mandíbula que no sé qué, que... Entonces, es una... Sí, yo creo que se dejaron llevar por la euforia, obvio. Claro, porque se creían un poco infalibles. Los ingleses en ese momento, también, pues eso, sabían la importancia que tenían como nación científica, y yo creo que eso también en este caso les jugó una mala pasada. También al contrario, a veces se negaron cosas como los hallazgos de las cuevas de Altamira, porque España no tenía esa tradición. O sea que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En España, por ejemplo, efectivamente, se pensó que las cuevas de Altamira las pinturas eran falsas, porque España es un país de segunda, ¿cómo podía tener esa capilla Sixtina de la pintura rupestre? Ahí está. Pero en cambio ellos sí podían tener al hombre de Piltdown. Bien. Sí, pero bueno, también en España tenemos un fraude hace poquitos años. Lo que pasa es que no duró 40 años, pero sí duró algunos, y se recogieron muchos fondos públicos, que fue el de Iruña Velella. En Iruña Velella pusieron unos trozos de arcilla y tal, que si allí estaba latín y el euskera y no sé qué, y todo se hizo con fines políticos para justificar, obvio, pues la gente que está a favor de la independencia del País Vasco y todo esto, y aquello era más falso que un billete de 1.500 pesos, vamos, o sea, pero falsísimo. Sí, pero bueno. Por eso volvemos a lo que decíamos al principio, que la ciencia también tiene las mismas pasiones que alumbran o que mueven al resto de seres humanos, las mismas. Entonces hay veces que alguien miente por un interés concreto, otras veces por dinero, otras veces por eso, por conseguir un premio. Todo esto pasa igual en el cine, por ejemplo, que puede ocurrir en la ciencia. Sí. Claro. Los seres humanos somos así, no tenemos remedio. En fin, oye, como siempre se nos pasa el tiempo hablando, que hablar contigo es todo un placer. Vamos a meternos un poquito más en el artículo este que publicaste hace algunos años, y voy a preguntarte por algunos de los personajes que yo creo que todo el mundo relaciona como los personajes más importantes de la ciencia. Y el primero que tú mencionas en tu artículo es Galileo Galilei. Que bueno, que Galileo, efectivamente, Galileo, digamos que lo que hizo es, bueno, ser uno de los primeros en entender cómo tendría que ser el universo, cómo tendría que ser el sistema solar, pero creo que también mintió. ¿O no mintió? A ver, esto es un caso muy divertido, porque Galileo es una figura, es una piedra angular
de la civilización humana. Porque, por hacer también un inciso, por cierto, la ciencia hace también, por ejemplo, que exista en parte el arte. Por ejemplo, la fotografía, que es un arte, no existiría sin ciencia. Pero es que para poder distribuir lo que piensan muchas personas, la imprenta, que es un invento, es algo que tiene que ver con la ciencia y con la técnica, permitió que se distribuyeran esas ideas. Cuando un pintor pinta, necesita unos pigmentos que han tenido que ser desarrollados por procesos científicos. Bueno, pues sí. Galileo es no se podría llamar el padre de la experimentación, del empirismo, de esa forma nueva de entender la ciencia en la que se hacen experimentos y luego se sacan conclusiones. Bueno, pues la gracia de Galileo, para mí, bueno, la gracia, hay dos gracias. Es que él realmente odiaba experimentar, lo despreciaba. Decía que no, que si él lo tenía en su mente y el resultado era el que tenía que ser, ¿para qué iba a hacer la prueba? O sea, que eso era casi una cosa ridícula. O sea, tiene que hacer pruebas como lanzar eso de los graves desde la Torre de Pisa, cuando él sabía perfectamente lo que tenía que salir. Pero lo segundo gracioso de toda esta historia es que tuvo razón. Es decir, que aquí ya no sé qué pensar, si era arrogante, era genial, por supuesto, pero claro, él decía que no hacía falta que lo hiciera y de hecho acertó. Entonces, por ejemplo, famoso de los graves, ¿no? Lanzados desde la Torre de Pisa. Desde época de Aristóteles se creía que el peso de un objeto influía en la velocidad con la que cae al suelo, desde una altura. Y Galileo dijo que no, que eso no tenía nada que ver. Y efectivamente, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, la velocidad con la que cae una pluma y una bola de hierro es exactamente la misma. Lo que ocurre, pues digo por efecto de la gravedad, lo que ocurre es que como en presencia de atmósfera, el aire frena mucho la pluma, que pesa muy poco, y la bola de hierro prácticamente no la frena. Entonces, eso es lo que hace que parezca que cae más rápido, o de hecho caiga más rápido una bola de hierro. Si quitamos la atmósfera, solamente por efecto de la gravedad, caen exactamente a la vez. Y alguien lo puede probar con una moneda, si coge una moneda un poco grande, que le ponga encima un papelito recortado, que sea un poquito más pequeño que lo que es la forma del círculo de la moneda, y que lo suelte hacia el suelo y verá cómo el papel cae y no se despega de la moneda, porque caen a la vez. Entonces, esto Galileo lo sabía, quedó para la posteridad que había subido a la Torre de Pisa aprovechando la inclinación con una bola de madera y otra de hierro, las había lanzado y todo. Bueno, pues todo esto es mentira. Pero él dijo que era así y era verdad. Entonces, claro, y muchas veces más, con lo cual podemos decir que era un tipo bastante caradura, no sé cómo llamarlo, pero a la vez un absoluto genio, que es verdad que su mente le decía lo que tenía que ser. Pero claro, que haya pasado como padre de la experimentación es lo que nos sorprende, ¿no? Cuando realmente no le tenía mucha fe. Me estaba acordando ahora cuando decías esto de que lo tengo en mi mente y es así y esto tiene que ser y punto. Y ya está. Una de las mayores mentes matemáticas de la historia, Ramanujan, el hindú, que no tenía, ni siquiera tenía una licenciatura en matemáticas ni nada, y que se lo llevaron a Inglaterra. Y el tipo, los mejores matemáticos del mundo, no sé si era en Cambridge o en Oxford, lo miraban y decían: pero a ver, pero es que estos resultados y esto que está diciendo el hombre debería demostrarlo y tal. Y hay una película muy buena sobre Ramanujan. El cuaderno perdido de Ramanujan, que apareció hace unos años, hizo que se revolucionara la física cuántica. O sea, flipa. Y bueno, pues es un cerebro fuera de lo normal. O sea, sí. Ha habido otros. Por ejemplo, hablando de matemáticos, por ejemplo, el más famoso de todos, Gauss, le llamaban la zorra astuta, porque lo que hacía era que no quería que otros matemáticos supieran cómo había llegado él a sus conclusiones. De tal manera que borraba las huellas, decían como una zorra astuta. Bueno, pues el caso es que el resto de matemáticos del mundo tardó 80 años en ponerse al nivel de Gauss cuando Gauss murió. No me digas. Claro, a ver, es que Gauss, si hablamos de gente brillante, yo creo que lo de Gauss se sale de escala. Ha habido muchos más, evidentemente, ¿no? Pero lo de Gauss es tremendo. Bueno, pues es un poco eso. Hay veces que en este caso, Gauss lo que quería todos los honores para él solo. Y no quería que los demás compartiesen. Y bueno, pues en fin, él se dedicó a hacer estas cosas que no tenían, o sea, no serían propias de lo que llamaríamos hoy en día una mentalidad científica, curiosamente, que parece más altruista, ¿no? Pero el caso es que Gauss sí que era así y no podemos negar que era pues uno de los seres humanos más brillantes de la historia. Qué fuerte, tío. No, toda una serie de personajes curiosos. Y luego en tu artículo habla, este es mi perro que estaba molesto. Es que nos estamos metiendo con la ciencia, es normal que se enfade. Sí, claro, está enfadadísimo, Tito. Un personaje que me parece de los más fascinantes de la historia y de la ciencia. Isaac Newton, un tío que se dedicaba más a investigar la Biblia, creo yo, que los planetas y demás, que además obseso con saber la fecha del fin del mundo que estaba codificada en la Biblia, según él, el 2060 sería ese momento, pero que es un personaje que parece ser que también
hizo algunas cosas que no eran muy éticas, ¿no, David? Sí, bueno, hizo por lo visto más de un cálculo del fin del mundo, cosa que es curiosa, ¿no? Porque ¿para qué tienes dos? Pero bueno, él hizo más de uno y luego también estaba obsesionado con saber el momento en que se originó la Tierra, que también, como otros, la establecieron en el año 4000 y pico antes de Cristo. Y lo que dice es que se dedicó más al estudio de la Biblia, es que se sabe ahora, porque se han encontrado muchos cuadernos, era cabalista también, o sea, realmente era una mente que llegó a todo, porque si hizo todo eso y le dedicó más tiempo y la ciencia avanzó lo que avanzó, imagínate qué personaje. Claro, él mismo dijo aquello de me he subido a hombros de gigantes. Y claro, aparte de su mente genial, efectivamente, se subió a hombros de gigantes, pero sin su consentimiento. Porque él robó muchas de las ideas, pero sin ningún tipo de pudor. Ahora, eso sí, las juntó él y las hizo famosas y las hizo cruciales. Y sobre todo entendió cosas que otros, aunque habían apuntado las primeras ideas, no habían llegado, perdón, a concretar. Y él sí. Entonces, por ejemplo, la ley de la gravitación universal, todo eso de la manzana que se le cayó en el huerto y que entonces le hizo pensar, todo esto al parecer es una patraña y una falacia, pero vamos, absoluta, que él se encargó de crear incluso para poder justificar que le robó la idea a un competidor científico que era Robert Hooke, que es famoso por la ley de los muelles, ¿no? Y bueno, que le anunció un poco lo de, oye, es que quizás seguramente la gravedad sea una fuerza que no sé cuántos tal, y plus, Newton automáticamente, antes de que el otro tuviera tiempo de recapacitar, ya había creado esa ley de la gravitación universal. Otro caso es el de Leibniz. El pobre Leibniz era un matemático alemán que menospreció a Newton. O sea, el error que cometió es menospreciar a Newton, precisamente, porque podías menospreciar a otros, pero a Newton precisamente no. Le envió una serie de cálculos que estaba realizando, no cálculos, sino de ideas que tenía sobre el cálculo infinitesimal, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Y pensó que Newton no iba a entender siquiera lo que le estaba contando. Fue bastante arrogante el hombre este, ¿no? Y Newton no es que lo entendiera, es que no sé si fue en 2 o 3 semanas, ya tenía desarrollada una teoría sobre el cálculo infinitesimal. Claro, luego se dedicó a pedir a amigos suyos, todos prestigiosos, que escribieran cartas. Bueno, las escribía él, los amigos las firmaban, diciendo que estas ideas ya se las había contado él hacía mucho tiempo, que tal y cual. O sea, que le robó la idea a Leibniz, pero también hay que reconocer que aportó ese empujón o esa última parte que Leibniz todavía no había alcanzado. Así que de Leibniz, por cierto, en el cálculo integral solamente nos queda el símbolo, la especie de S alargada esa de la integral. Eso es lo que queda de Leibniz, todo lo demás es de Newton. Entonces, bueno, Newton hacía estas cosas, era normal, pero es que era un tipo también que se llegó a perforar un ojo con una aguja para ver qué pasaba. O sea, es que era una mente completamente distinta. Decíamos antes de Gauss, son personajes que de verdad no tienen parangón, ¿no? Creo que con otros personajes de la historia. Creo que además, en cierta medida, ese tipo de científicos se llegan a convertir en una rockstar, ¿no? El caso de Newton hace siglos, pero acaban siendo rockstar. Hay una anécdota muy chistosa. Sabéis que Newton estaba en la Cámara de los Lores. Sí. Y jamás habló, salvo una vez, que cuando se levantó en la Cámara de los Lores, pues, todos los lores se quedaron así como de, oye, que va a hablar Newton, ¿sabes? A ver qué dice. Claro. Y lo único que dijo es, cierran la ventana esta que han dejado abierta, que me está dando frío. Es la única frase que Newton dijo en la Cámara de los Lores. No dijo más. Sí. No, es algo increíble. Claro que era una rockstar, por supuestísimo, claro que lo era, pero merecida. Y estás hablando de envidia y hay ciertos temas donde la envidia y el protagonismo, además, lo que sucede es que dan dinero y te pueden dar mucho dinero, porque hay personajes muy, muy polémicos, ¿no? Como por ejemplo, se me acaba de ir el nombre, leche, el famoso Edison, ¿vale? Edison y tal, que hasta qué punto las patentes eran suyas o se las robaba a los investigadores. Thomas Alva Edison, que trabajó con el mismísimo Nikola Tesla y que Nikola Tesla detestó y se fue de ahí y tal. Entonces, claro, cuando la ciencia da muchísimo dinero porque hay patentes en juego, esto es muy importante. Y tú en ese artículo hablas de que la idea del teléfono se robó. ¿Eso es así? Sí. Vamos, pero ya es que esto no es algo que... Cuando yo publiqué este artículo recuerdo que era algo que se sabía, pero solo en los círculos más científicos. Pero es que ahora mismo en las enciclopedias ya aparece. O sea, ya el teléfono no es un invento de Alexander Graham Bell. Digamos, trabajador de la empresa donde se desarrolló este nuevo invento que revolucionó el mundo, como sabemos, sino que fue de un italoamericano, que se llamaba Antonio Meucci, y que realmente no pudo, por temas económicos, porque estuvo enfermo y tal, no pudo, ¿cómo se dice?, completar, ¿no?, la patente de invención, pero mandó las ideas a la empresa de Graham Bell
donde al final, unos pocos años después, pues apareció este señor con esa iluminación de haber inventado el teléfono. O sea que ya digo que las enciclopedias hoy en día y el Congreso de Estados Unidos votó para que se supiera, ¿no? Que quedase claro que había sido a Antonio Meucci, este italoamericano, el que inventó lo que él llamó teletrófono, pero que es básicamente y esencialmente el teléfono. Teletrófono, o sea que esto ya se oye, sabe. Sí, sí. El nombre me gusta mucho más que teléfono, tío. Teletrófono, ¿me pasas el teletrófono? Mola Claro, mucho que más, nada tío. más, sí, es verdad, es más bonito, es más curioso al menos, ¿no? Pero sí. Pero ya digo, esto está ahora mismo, vamos, que en las enciclopedias ya parece que el verdadero inventor del teléfono es Antonio Meucci. O sea que por cierto, el caso de este robo, vamos a llamar, de la idea, este sí es un robo, porque Alexander Graham Bell, ya digo, desde la empresa que era la Western Union, la de telégrafos famosa, digamos que lo que hice es coger estos textos. No se sabe cómo ocurrió, igual él ni siquiera lo hizo de una manera adrede, a lo mejor alguien le habló de una serie de ideas dentro de esa compañía, de esa empresa, pero el hecho es que eso se podía decir que era un robo, pero lo de Edison en realidad no, Juanje, porque él tenía a sueldo ingenieros, físicos, todo esto en Menlo Park, ese famoso mítico lugar donde se desarrollaron tantos inventos, y todos sabían que eso era para Edison como invento. O sea que sí que tenía un poco de caradura, pero era el siglo XIX, o sea que, bueno, y luego el XX, pero en realidad sabían a lo que estaban. Lo que ocurre es que con Tesla le engañó porque le prometió un dinero por hacer una reforma del sistema eléctrico del laboratorio. Tesla lo hizo, Edison debió pensar que eso era imposible que lo consiguiera y luego se negó a pagarle. Entonces ahí vino su gran enemistad, ¿no? Vino de ahí porque a él sí le engañó, pero a los demás, bueno, no les engañó. Y lo único es que en el siglo XIX, principios del XX, las cosas se hacían de otra forma. Sí, yo creo que Edison para los norteamericanos en general y la cultura norteamericana es como un gran héroe porque desarrolla una serie de tecnología y tal que no es que transforme Estados Unidos, transforma al mundo. Totalmente. No nos engañemos. Ahora, ¿hasta qué punto era un tío muy ético o poco ético? Claro, es que era ética del siglo XIX. Claro, dejémoslo ahí. Claro, que es distinta, ¿no? a la de ahora. Y luego él también se inventó parte de su juventud y de su infancia, que se hizo mítica a través de películas. Hay una peli de Spencer Tracy, por ejemplo, que hace de Edison de chaval, y muchas de las cosas que aparecen ahí pues son invenciones del propio Edison para darse bombo y crear el mito de ese personaje. O sea que todo esto, pero eso sí, al final la bombilla, aunque no la inventase estrictamente Edison, aunque hubiera otros intentos, aunque hubiera otros aparatos que ya lucían antes de la bombilla, ¿no? Pero al final él iluminó el mundo. Eso sí, con la corriente que llega a nuestras casas de Tesla, pero luego ya dentro de la casa, la corriente de Edison. O sea que los dos aportaron muchísimo. Son dos grandes genios, ¿eh? Ahora está más de moda, vamos a llamarlo así, Tesla. Creo que además es justo que se haya recuperado a Tesla, que hace 20 años, Juanje, tú te acuérdate, no lo conocía prácticamente nadie. Nadie conocía claro, a Tesla. Pero ahora también ahora lo que no hay que hacer es olvidar a Edison. Sí, lo que pasa es que, bueno, Edison ahora está empezando a ser en diferentes foros como un poco el malo de la película, ¿vale? Claro. Era el Tesla bueno y tal, que dijo, no, la energía, pues si yo pongo unas turbinas en un río y tal, el agua, entonces la energía tiene que ser gratis, porque simplemente el movimiento del agua puede hacer que esto llegue a todo el mundo. Pero bueno, creo que a Tesla se le olvidó que al final la naturaleza humana iba a hacer que eso fuera imposible. No, pero Juanje, la naturaleza humana y las familias que viven de cobrar un sueldo en las fábricas que hacen electricidad. Es que también no nos hay que pagarles. Claro, hay que pagarlo. Otra cosa es que haya gente que se forre a nuestra costa. Eso es otra cosa. Pero que bueno, por eso digo los dos. Uno era más el empresario, otro más el soñador. ¿Que es más interesante y más bonita la historia de Tesla? Pues sí. Pero que Edison, ya digo, no creo que me deja que lo olvidemos. Y que sea el malo de la película, pues un poco. Pero el malo de la película también hay que decir de él que aunque no desarrolló algunos de los inventos, la mayoría de las ideas sí eran suyas, como tales. Con lo cual, bueno, no hay que quitarle mérito tampoco. Bueno, pero ya que ha salido Tesla y ha salido Edison, me veo obligado a preguntarte, que sé que lo sabes aunque no esté en el artículo, ¿quién fue el que inventó la radio? ¿Fue Marconi o fue Tesla? Porque creo que Marconi utilizó 12 patentes de Tesla. Sí. A ver, aquí estamos un poco como lo del teletrófono, ¿no? Claro, a ver. Sí, a ver, Marconi tiene más importancia en el sentido de que consiguió convertir la radio en algo práctico que empezó a funcionar bien, pero la radio como tal, la invención evidentemente es de Tesla, en efecto. La radio es una invención de Tesla. El uso de esa radio, el conseguir que funcionase y que se popularizase, es que hay que reconocer una cosa, o hay que tener en cuenta, mejor dicho, una cosa que muchas veces se nos olvida, que es que la invención es un pilar, ¿no? De que algo se difunda, pero otra es también la capacidad que tiene alguien de introducirlo, por ejemplo, en el mercado. Y es que
Marconi lo que sí que tenía era dinero, porque era el hijo su madre era la heredera de la casa Jameson de whisky. Entonces, dinero tenía todo lo que quería. Con lo cual, él consiguió también hacer popular la radio, que hizo grandes aportaciones, por supuesto, porque tenía la capacidad de que lo recibieran. Porque claro, un italiano en Londres que le recibiesen no es tan normal, pero claro, es que su madre era la dueña o la heredera de esta casa de whiskies, claro. Nada, hay que comprarse una buena fábrica de whisky para que te hagan caso en la vida. Está más claro. Sí, sí. Y si no te hacen caso, pues mira, ahogas las penas, que tampoco está mal. No está nada mal. Oye, en el artículo incluso menciona gente que llegó a tener el premio Nobel y que se les pilló mintiendo. No sé si es el caso de la streptomicina, ¿verdad? ¿Algo así? Sí, es que la streptomicina, que es el segundo antibiótico después de la penicilina, pues claro, es un descubrimiento que estas cosas generalmente no las hace uno solo. Y por eso hoy en día vemos que hay muchos premios Nobel que se reciben por grupos, por equipos, ¿no?, de científicos. Y aquí, pues, Selman Waksman, que era el científico estadounidense de origen ruso, que descubre la streptomicina, lo hace con la ayuda de un ayudante de laboratorio que era un estudiante. Bueno, pues al final, el que realmente identifica ese hongo que destruye una serie de bacilos, ¿no?, como se les llamaban entonces, de agentes patógenos que demostraban que tenía esa capacidad como la penicilina, pero con otro espectro, bueno, pues resulta que quedó fuera totalmente de la recepción o del premio Nobel, o incluso de ser considerado por Waksman. Waksman fue premio Nobel, se hizo rico con las patentes, etcétera, y el otro pobre chaval acabó siendo profesor de instituto. Entonces, claro, esto no es que haya engaño, entre comillas, ahí, porque es verdad que era un ayudante, tenía que hacer su labor, esa labor era la que le habían encomendado, pero hombre, digamos que Waksman no fue demasiado ético, ¿no?, tampoco. Y esto ya es siglo XX, claro, esto no es siglo XIX, o sea que lo que he dicho antes no vale para justificar en este caso a Selman Waksman. Sí, lo que pasa que es el ego, tío. El ego de la idea era mía, lo estaba buscando yo, pero si lo encontraste tú, te aparto, pongo que Y lo el encontré dinero. yo y chao pescado. Claro. Sí. Pues ya digo que vamos, que fue un poco el caso, ¿no? Que está bien que digas, oye, yo a lo mejor no tengo, si soy el estudiante, no tengo que tener tanto reconocimiento como un científico reputado, ¿no?, que además ha querido llevar esa investigación por esa vía, pero lo normal sería que al menos hubiera estado citado o que hubiera estado, que al principio sí que lo hizo, Waksman sí que escribió algo en el que decía que este muchacho, ¿no?, que se llamaba Schatz, que había participado en esto, pero luego a la hora de la verdad, cuando el premio Nobel llegó, evidentemente este joven pues desapareció. A día de hoy, yo que sigo la sección esta del diario El Confidencial, Tecnautas, ¿vale? Todas las semanas sale como un super boom, ¿vale? O sea, se acaba de inventar el motor cuántico de no sé qué, se acaba de inventar tal, porque yo no veo ningún coche que vaya con un motor cuántico ni nada de nada, pero bueno, es como que todas las semanas hay un gran boom. Y uno de los grandes booms también, que se lleva hablando sin parar de esto, claro, porque cambiaría cómo funciona el mundo, y además, ahora que estamos con la emergencia del cambio climático, sería fundamental, que es la fusión fría. La fusión fría, sí. Básicamente la fusión fría, bueno, yo hablar de ciencia, estando aquí David, me parece un poco absurdo por mi parte, ¿vale? Bueno, explica tú la fusión fría, porque lo iba a explicar yo y voy a quedar como el reculo. No. Que la hagas tú. Juanje, si lo ibas a hacer perfecto, porque la fusión fría es la fusión nuclear, pero sin esas temperaturas gigantescas de millones y millones de grados que provocan la reacción tal y como la conocemos en la naturaleza. Por ejemplo, en el Sol. El Sol es un reactor de fusión nuclear natural. En la Tierra tenemos varios aparatos que se han ido desarrollando. Los más famosos se llaman tokamak, que son esos, digamos, reactores o experimentales en general, que por confinamiento magnético, porque no hay material que aguante millones de grados, pues lo que hacen es que se produzca durante nada, un instante, una pequeña fusión de átomos. Fusión significa cuando dos átomos ligeros se juntan para formar otro más pesado. Por ejemplo, el hidrógeno, y se junta y produce helio, por decir algo, ¿no? Entonces, esto es lo que en cierto momento se anunció al mundo como que se había conseguido ese proceso, que sería, pues se le podría llamar el santo grial de la producción de energía, porque la fusión es ilimitada, utiliza hidrógeno, o sea, imaginaos que el 99% del universo es hidrógeno, o sea, inagotable, limpio, respetuoso con el medio ambiente, incluso nos permitiría reducir la contaminación que ya tenemos en el mundo. Bueno, pues imaginaos eso, si además se puede hacer, pues eso, en un frasco, así casi con la mano, ¿no? Que es lo que anunciaron dos científicos que se llamaban Fleischmann y Pons. En su momento se hicieron muy conocidos, pero bueno, pues al final se demostró que esto pues no era posible.
Que era falso. Bueno, ahora dicen que sí, ¿no? Que ahora que dicen hace una semana que se consiguió y que el experimento fue que mandaron un montón de energía, pero aquello dio más energía que no sé qué. Pero No, es yo creo que distinto. Lo que ya... estás diciendo, sí. O sea, una cosa es que consigas hacer un reactor nuclear de fusión en el que produzcas más energía que la que necesitas para encenderlo. Que parece Eso es. lógico porque si no sería lo de famoso aquello de perogrullo, que es que vendes el coche para comprar la gasolina. Pero es lo que hay que ir investigando, o sea, lógicamente poco a poco. Y ahora sí se ha conseguido ya que se produzca un poquito más de energía que la que se gasta para encender ese reactor, pero no es frío. Eso se hace, créeme, en caliente, caliente. Son millones de grados los que están, digamos, en esa reacción. Claro, esto no, esto era una reacción química que ocurría simplemente por una serie de metales concretos que se mezclaban con agua, con el hidrógeno, tal, y entonces se producía esa reacción. Y esto es algo que ya digo que se hizo muy famoso, se intentó replicar, nunca se consiguió. Ellos siempre han dicho, Fleischmann y Pons, que era real, y al final pues no se ha conseguido replicar. Lo que sí es cierto es que aquí hubo varios cientos de miles de dólares que se consiguieron para investigación, que eran de la Universidad de Salt Lake City y que jamás se recuperaron. O sea, yo eso ya no sé si ellos mienten o no mienten, pero desde luego el dinerito desapareció. Porque a lo mejor también mintieron por la presión mediática y de la universidad, en sentido de que Puede ser. hemos trincado muchos miles de dólares y hemos hecho el huevón. Entonces, claro, contarlo públicamente no es fácil. Es mejor decir que lo conseguiste durante un segundo y que no lo tienes muy claro lo que sea y que Claro. ya llegará otro que lo hará mejor. Bueno, pues Sí, si a ver, estamos... tampoco se puede absolutamente asegurar que no lo consiguieran, ¿eh? Pero vamos, el proceso que ellos siguieron es algo que se ha estudiado mucho y que al parecer pues no tiene mayor sentido. Pero bueno, siempre queda la duda. Bueno, ese es el santo grial de la energía que necesita el planeta. Y si hay en la ciencia otro santo grial, es el del rejuvenecimiento. O sea, o bien parar el proceso de envejecimiento. Ojo, que hay muchos científicos que dicen ya que el envejecimiento es una enfermedad que simplemente sufrimos todos y que a día de hoy que es degenerativa y que a día de hoy es irreversible, pero que un día se podría llegar a revertir o por lo menos frenar. Básicamente, al respirar nos oxidamos, producimos en nuestro cuerpo radicales libres y esto es lo que nos va deteriorando. Pero creo que hubo también alguna gran mentira de un tipo que se llamaba Serge Voronov respecto al rejuvenecimiento. ¿Qué fue lo que hizo este personajillo, David? Sí. Bueno, antes de eso decir que, claro, nos oxidamos porque si no, no viviríamos. O sea, que no es que nos oxidemos para mal, nos oxidamos para bien, por eso estamos vivos. Perdón, quiero decir, el proceso en el que nuestras células producen energía tiene que ver con todo esto, que no es que sea estrictamente oxidarse, pero es importante decir que si eso lo eliminásemos, eliminaríamos la producción de energía de las células. Lo que hay que intentar es conseguir que podamos o vivir más o evitar los daños que las células al replicarse pues van acumulando. En todo caso es algo que se está estudiando y que lo que dices, Juanje, efectivamente, probablemente dentro de un tiempo se podrá vivir bastante más. De hecho, ahora vivimos mucho más que antes, no porque cada persona individualmente viva mucho más que antes, que prácticamente la vida no ha aumentado en ese sentido. Es decir, que alguien que vivía 90 años en la época de los griegos, hoy vive también 90. Lo que ocurre es que hoy en día hay muchísimas más personas que llegan a los 90 años. Bueno, Por la ciencia, por la medicina. Claro. Antes se morían muchos niños, por ejemplo, al nacer. Ahora mismo prácticamente eso es algo residual. Pero es verdad que siempre se ha perseguido este sueño. Y se ha perseguido, ahora quizá de una manera más científica, pero a principios, mediados del siglo XX, hubo un ruso, bueno, se hizo francés, pero era de origen ruso, Serge Voronov, que tuvo fama en todo el mundo, incluso bueno, visitó muchos países. Él tenía su sede en Francia, porque además fue caballero de la Legión de Honor, dirigió un hospital en París, etcétera, pero también tenía una delegación en Italia, visitó España para contar cómo era su procedimiento, y él lo que decía es que era capaz de rejuvenecer con un tratamiento, es que no sé cómo definirlo, si impactante o es que da más miedo que otra cosa, que era mediante la implantación de testículos de mono. ¿Qué? Pero claro, nos cortaban las bolitas nuestras. Y... No. Vale. Se ponían como satélites. Creo que ese era el procedimiento. No sé si llegó a desarrollar previamente uno que fuese una extirpación completa y la implantación del otro, pero en general lo que era insertar como satélites, que es como se llamaría, fragmentos de los testículos de mono alrededor de los testículos del hombre que digamos que quería rejuvenecer. Claro, bueno, y lo curioso es que no se necrosasen y que la persona muriese. El caso es que esto obviamente no servía para nada, pero él gozó de fama mundial porque, si bien no era un genio de la ciencia, sí que era un genio de otra cosa, Juanje. Marketing, ok. Exacto.
Supo venderlo. Él inventó el antes y el después famoso de las teletiendas. Eso de me tomo este batido y adelgazo 20 kilos en un día, ¿no? Pues eso lo inventó Serge Voronov, o fue al menos el primero que lo hizo popular. Bueno, aquí tenemos una empresa que es Anchor, que es la que crioniza gente, que pagas un montón de millones de dólares, y además, si no tienes mucha plata, te pueden criogenizar solo la cabeza, Sí. para luego hacerte un cuerpo y tal, y nunca han hecho un experimento donde criogenicen, por ejemplo, un ratón y luego lo vuelvan a vivir. O sea, Claro. yo creo que es una estafa que lo flipas. Pero A ver, están no, ahí ellos como se en un- agarran una cosa, Juanje, que es que la ciencia avanzará lo suficiente en el futuro para que esos daños que se producen hoy, que hacen que no puedas resucitar ni a un ratón ni a nada, pues que en el futuro se podrá hacer todo. Pero claro, es que esto es como decir, yo que sé, pues que en el futuro todo será posible. Bueno, pues el que se lo quiera creer, vale. Pero hoy por hoy es algo que yo no diría que sea una estafa o deje de serlo, porque lo que dicen lo dicen así. Pero lo que sí que está claro es que no está demostrado para nada. O sea, Para nada, que se para gaste el dinero nada. ahí, lo está a priori, lo está tirando. Sí, sí, o sea, que te vayan a resucitar en X tiempo y tal, porque supuestamente tienen un líquido que te sacan del líquido que tienes y te meten ese Sí. líquido para criogenizarte. Nada, Y pero entonces, aún así se destruyen, las células tienen daños. Es que sí, no. claro, es un absurdo. O sea, para mí sí es una estafa del carajo, pero bueno, si hay gente que tiene mucha plata y se empeña en ser eterna, pues me parece Y voy, genial. a lo Cada mejor dentro uno. de 200 años se levanta y dice, mira, listo, me levanté. Es que claro, vamos, que en principio de verdad que no parece que tenga sentido, ¿eh? No se ve muy coherente. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Te tengo que preguntar por un personaje que a mí me parece fascinante, porque es el primero que se metió a desentrañar los grandes misterios de la mente humana, Sigmund Freud. Y tú a Sigmund Freud también le metiste en el artículo, que yo Sí, me a ver, quedé un poco... sí, A vamos ver, a ver. Sigmund dale. Freud, hay que decirlo primero de todo, que es uno de los grandes genios de la historia de la humanidad. ¿Y por qué? De la ciencia. Porque es el primero que se da cuenta de que en nuestra mente, en lo que pensamos, en lo que vemos, cuando tenemos una idea, hay algo más que está detrás y que nadie antes había imaginado siquiera. O sea que solamente esto ya sirve para que Freud esté entre, vamos a decir, los 100 o los 50 científicos más importantes de todos los tiempos. Pero realmente Freud a la vez tenía una cara dura del tamaño, no sé, de un monasterio del Escorial, ¿sabes? Era algo tremendo porque se inventaba muchísimas cosas. Él decía que había investigado ciertos casos que luego resulta que no los había resuelto de verdad, o que se basaban ciertas terapias en cuestiones que él hablaba de un análisis profundo de una situación mental y luego resulta que era porque de niño se le ocurrió pensar tal o se inspiraba directamente en mitos griegos como el complejo de Edipo, ¿no? Que él decía que era una exploración interior de su mente, que pudo resolver así un problema, ¿no?, psicológico, y resulta que al parecer luego se supo que no. O sea que hay que decir que es un gran genio y un gran caradura a la vez, cosa que hace que yo sea muy fan de Freud. Sí, para mí fue un gran genio, aunque tuviera su cara dura, porque fue el primero Total. capaz de meterse en todos los misterios y todos los enigmas Sí, de la mente humana. Ahora ya, si exageró o soltó por ahí alguna claro. mentirijilla, bueno, creo que también eso en el fondo Sí. lo hace... Además, todo lo atribuía al sexo, además, ¿no? Y luego decía cosas, hay una cosa de Freud que es tremenda, porque claro, hoy en día está muy de moda el revisionismo histórico en todos los sentidos, y uno de ellos es también el tema del machismo, pero es que Freud realmente era un machista redomado. Él fue el que creó un concepto que se llama envidia de pene, que dice que las mujeres o las niñas, ¿no?, tienen sobre sus hermanos o los otros niños un problema porque ellas ven que no tienen pene y que eso es un problema, se sienten mal psicológicamente, pero es que además él decía que él estaba muy contento y muy satisfecho de tener pene. O sea, que dice, pero bueno, vamos a ver, que eso es una cosa que tú no te has ganado. O sea, es una puñetera casualidad. Pero Freud era así. Y yo digo, hay que quererle y también censurarle. Es un gran genio de la historia. Y luego tenía cosas como estas. Pues como le pasaba también, por ejemplo, a Charles Darwin. Darwin era el tipo más racista del mundo. O sea, cuando él describe, cuando está con un barco por el sur de Argentina y describe a los zonas, a los indígenas de la zona, los describe, y los tehuelches los describe como subhumanos, pues bueno, y el tipo además también era un machista redomado. Fue un genio. Ahora, que era buena persona, pues no. Claro, es que por eso, pero hay que tener en cuenta que estos personajes muchas veces son así y vienen de una época diferente a la nuestra, en la que hay muchas de estas cuestiones que no se consideraban siquiera, o sea, que no se planteaban siquiera si estaban haciendo bien o mal, lo daban por hecho y ya está. Por eso es bueno que, por un lado, juzguemos todo lo que son,
y por otro lado también los situemos en su tiempo. Pues sí, amigo. Bueno, chicos, pues estamos ya llegando al final de este podcast. Como siempre, con David Zurdo me río un montón y aprendo muchísimo. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre, amigo. Juanjo, feliz de este dossier que desarrollamos con David Zurdo. Antes de dar mi conclusión, también me gustaría añadir a este podcast el nombre de Andrew Wakefield, el hombre al que le debemos en gran parte lo que hoy en día se conoce como el movimiento antivacunas, una persona que en 1998 publicó una serie de artículos relacionando el autismo con la vacuna triple viral, y a partir de eso se ha desencadenado un movimiento del cual hasta el día de hoy sentimos sus ecos. Andrew Wakefield. Y bueno, para mí, Juan G., creo que es muy importante intentar encontrar estas verdades en medio de este mar de mentiras, incluso con algunas de las mentes más brillantes en el mundo de la ciencia, tal y como lo repasamos con David. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con @S. Oye, qué personaje tan nefasto del que hablas. Es odiadísimo y he visto unas cosas en contra de él brutales. O sea, creo que el tipo es un ególatra y un pirado de la cabeza, pero importante. David Zurdo, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Pues en relación con esto, las vacunas son, de todas las innovaciones relacionadas con la medicina, la que ha salvado más vidas, la que ha prolongado más nuestra esperanza de vida. O sea, ojo con esto, la que más. Con lo cual, evidentemente, hay que censurar cosas como esta. Y luego, para mí, la conclusión de todo lo que hemos hablado hoy, porque alguien puede pensar, bueno, no hay que confiar en los científicos, es que hay que confiar. No, a ver, en la mayoría de las cosas se hacen bien, se estudian correctamente y cuando además se conocen, pues ya están más que probadas. Pero también es verdad que hay que tener a veces esa visión un poco de poner en cuestión las cosas. Eso sí, para poner en cuestión las cosas hay que saber, porque ahora está muy de moda decir eso de que hay que dudar de todo. Y está bien, pero hay que dudar de todo sabiendo por qué se duda, porque si no, lo que vamos a hacer es carne de cañón de personas que quieran interesadamente que pensemos lo que ellos quieren. Y eso es peor todavía que no dudar y que creer una cosa que a veces será falsa, otras veces no, pero está dentro de un camino, vamos a decir, más o menos probado, que en este caso es la ciencia. Tus redes sociales, David, para la gente que quiera seguirte. Bueno, yo utilizo Twitter nada más y lo utilizo muy poco, pero bueno, es @DavidZurdo1 y yo ya está, porque Facebook creo que lo tengo, pero no lo utilizo hace muchos años, con lo cual como si no existiera. Y lo demás, TikTok o cosas de esas, pues no practico. No, yo TikTok tampoco. Bueno, señores, mi conclusión y mi cierre. Pues muy sencillo. La ciencia, como cualquier actividad humana, está llena de luces y de sombras, porque por desgracia nuestra naturaleza es así. Máxime cuando resulta que ciertas cosas de la ciencia tienen implicaciones económicas y pueden dar muchísimo dinero. Esto hace que haya auténticas batallas, mentirosos, canallas, villanos, héroes, ángeles. Creo que eso es la ciencia. Una ciencia que yo muchas veces critico porque creo que se pasan de escepticismo y de negacionismo ante ciertas cosas, como es el fenómeno OVNI, o también organizaciones científicas que critican a un servidor, a Alejandro Bernal y a otras personas que estamos metidos en el periodismo de misterio. Cuando me hace mucha gracia cuando me dicen, es que usted hace pseudociencia, y digo, ¿yo te vendo homeopatía? No, yo cuento hechos porque soy un periodista y ya está. Pero bueno, aparte de ese pequeño odio que le tengo a la ciencia, aunque tengo muy buenos amigos científicos también y colaboradores en Noche de Misterio y acá, lo que decía al comienzo de esta reflexión, la ciencia es una actividad humana y siempre tendrá luces y sombras como cualquier actividad humana. Somos así, ángeles y demonios, y esto es terrorífico y a la vez nos hace únicos. Así que no sé si es nuestra condena o nuestra bendición. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.